precioso nombre de Jesús. Amén. ¿Te gustan las serpientes? A mí no me gustan las serpientes. Aún cuando he ido creciendo, ya tengo unos cuantos años, me siguen sin gustar las serpientes. Quizá puedo admirar los colores y tal, y puedo quizá poner un documental que me enseñe unas serpientes y digo, qué bonita, pero en el documental. Aunque me la regalaran, no la tendría en mi casa como una mascota nunca. Aunque me pagaran por tenerla en casa, tampoco la tendría. Ahora, curiosamente, el primer animal que aparece en la Biblia, por nombre, si no me equivoco, es la serpiente. Y no aparece por algo bueno. Aparece porque fue Satanás que utilizó la serpiente para tentar a Adán y a Eva. Quizás por eso que no me gustan las serpientes. Pero allí fue cuando el ser humano cayó en pecado. Creo que todos sabemos la historia. Comieron de la fruta prohibida, desobedecieron más que nada al Señor y la muerte entró en el mundo. Ahora, ahí en Génesis 3 se nos habla de esto, pero aún con todo ese castigo que recibieron, la muerte, aún así Dios trajo esperanza con una promesa muy especial que encontramos en Génesis 3:15. Y en esta promesa Dios le dice a la serpiente que pondría enemistad entre la serpiente y la mujer, y entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Y da la promesa y dice, la simiente de la mujer herirá en la cabeza a la serpiente, mientras que la serpiente solo heriría en el tobillo a la simiente de la mujer. Es decir, se da la promesa de que habría una mujer, una simiente o un hijo de la mujer y una serpiente. Una mujer, un hijo y una serpiente. Y ese niño nacido de la mujer heriría mortalmente a esa serpiente. Y en la Biblia tenemos esa historia, por toda la Biblia, pero más que nada en este capítulo 12 de Apocalipsis tenemos la conclusión, el final, la respuesta a esa promesa de Génesis 3:15. Estamos en Navidad y en los versículos que hemos leído, el apóstol Juan, que escribió Apocalipsis, nos habla de un nacimiento, nos habla del nacimiento del Mesías. En estos versículos que hemos leído, hoy quiero contaros la historia navideña, pero con una perspectiva bastante diferente de lo que estamos acostumbrados. El título del sermón, basados en este texto, el título de la predicación es La mujer, el niño y el dragón. Es la Navidad desde una perspectiva diferente. Esta historia navideña también está en un libro que no pensaríamos. Nadie iría a Apocalipsis para hablar de la historia de la Navidad. Ahora tenemos que entender, el libro de Apocalipsis es una revelación de Jesucristo, así empieza el libro, revelación de Jesucristo. No es una revelación de todos los detalles que ocurrirán en el futuro. Mucha gente va al libro así, para buscar todos los detalles de lo que va a ocurrir. Ahora, es verdad que se habla del futuro, pero no es lo principal, esos detalles sobre el futuro, sobre los últimos tiempos. Tampoco es una revelación sobre quién será el anticristo, ni tampoco tienes que ponerte a ver las noticias y que si Rusia, Irán, la Unión Europea, Estados Unidos, a ver quién es cada cosa en el libro de Apocalipsis. No, tampoco es eso. Este libro es una revelación triunfante que nos habla más que ninguna otra cosa de la victoria final de Jesús sobre todos sus enemigos, de su venida final a reinar en este mundo y de la derrota final de Satanás y de todos los sistemas de maldad. Eso es lo que nos revela este libro. Ahora también debemos entender que Apocalipsis es un libro, al ser el último libro de la Biblia, es un libro que está lleno de Biblia, lleno de escritura. Hay muchísimas referencias, muchísimas. Cada versículo casi tiene referencias a otras partes de la Biblia que ya habían sido escritas. Es el último libro de la Biblia porque es el último libro que fue escrito de toda la escritura. Y el texto también lo deja bien claro de que este pasaje que vamos a leer es una señal, es un libro, el libro de Apocalipsis, con muchos símbolos y señales. Y aquí se nos deja claro que es una señal. Es decir, una señal es algo que representa otra cosa. Esto no es la historia literal del nacimiento de Jesús. Eso es lo que encontramos en el Evangelio de Lucas, el Evangelio de Mateo, la historia literal del nacimiento de Jesús. No, esto es algo, es una señal que representa otra cosa. Es una visión simbólica, no es una descripción real
de una mujer particular o un dragón, o es una señal, representan a algo o a alguien. Cuando vas en la carretera y ves una señal, yo me acuerdo cuando era pequeño, veía esa señal que ponía una línea así y luego así. Y le pregunté a mi padre y me dijo que es la señal que dice que vienen curvas peligrosas. Ahora, menos mal que la curva peligrosa no es como te la ponen en la señal, porque entonces sí que sería muy, muy peligrosa. Pero cuando hay curvas bastante difíciles, te ponen esa señal que la carretera va a ir así. Entonces, la señal representa algo. No es la descripción exacta y literal de lo que es, pero representa algo. Y eso es lo que encontramos hoy aquí. Hay algo que representa esta señal. Ahora, antes de empezar con este pasaje, la historia de la Navidad nos habla también de la victoria de Cristo. Vamos a ver eso aquí, de la victoria de Cristo ante los constantes e incesantes ataques de Satanás. De eso va este texto. Nos recuerda que, como alguien dijo, sí es verdad que la Iglesia es vulnerable, pero es también invulnerable, porque Cristo ha vencido. Así que, como cualquier otra historia, vamos a verla en 3 partes. Vamos a ver primero los personajes, después veremos el problema y en tercer lugar veremos la resolución. En esta historia que os quiero contar, esta historia de la mujer, el niño y el dragón, vamos a introducir a los personajes. No son los personajes que estamos acostumbrados en la historia de la Navidad, en los personajes que vemos quizá en el Belén, los magos. Aquí no hay magos, aquí no hay pastores. Aquí solamente hay 3 personajes, una mujer, un hijo, un niño y un dragón. ¿Has visto alguna vez en los Belenes un dragón? Pues aquí sí que aparece. Aquí sí que aparece. Un dragón que Juan vio en esta visión sobre el nacimiento del Mesías. Pero vamos a ir versículo por versículo. El primer personaje que vemos es la mujer, versículo 1 y 2. Dice que vio una mujer vestida del sol, una mujer que tenía la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. ¿A quién representa esta mujer? Algunos en la historia, más que nada en la Iglesia Católica Romana, dicen que la mujer es María, pero no representa, o el pasaje no concuerda con esa interpretación. Es más, el versículo 17 nos dice que los que guardan los mandamientos de Dios tienen el testimonio de Jesucristo, son la descendencia de esta mujer, y esa no es la enseñanza de la Biblia, que los cristianos sean descendencia de María. Así que no concuerda con el pasaje. Además, recordemos, lo que Juan está viendo es una señal. Ahora, cuando el texto habla del sol, la luna y 12 estrellas, ¿hay alguna otra visión o sueño que os viene a la mente en la palabra de Dios en que aparezca el sol, la luna y estrellas? La de José en Génesis 37. Tuvo ese sueño. ¿Y a quién representaban el sol, la luna y las estrellas? A su padre, a su madre Lea y a las 12 tribus. Así que lo que nos está diciendo eso es que ellos eran el pueblo de Dios, ¿no? Jacob, Israel, las 12 tribus eran el pueblo de Dios. Así que esta mujer representa al pueblo de Dios. Eso es lo que se representa a esta mujer, el pueblo de Dios. Ahora, no solamente al pueblo de Dios del Antiguo Testamento, en Israel, sino también al pueblo de Dios del Nuevo Pacto, porque la última parte del capítulo así lo indica. Y en la Biblia vemos que tanto el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento como el pueblo de Dios en el Nuevo Testamento se describen como una mujer. Es una descripción que vemos en la Biblia. En Isaías 54, Dios le habla a su pueblo Israel y lo describe como una mujer. Como una mujer, y dice, porque tu marido es tu hacedor. Le dice a su pueblo en Isaías 54. Y en el Nuevo Testamento, hablando del pueblo de Dios, del Nuevo Pacto, también lo habla como una mujer. Cuando en Efesios 5 se hace esa comparación entre Cristo y la Iglesia como el esposo y la esposa. La Iglesia es la esposa, es la mujer. Así que concuerda con lo que nos dice la palabra de Dios. La mujer aquí entonces se refiere al pueblo de Dios, de todas las edades, el pueblo de Dios redimido, salvado por Cristo. Y cristiano, si tú has sido salvo por gracia, tú eres parte de este pueblo bendito de Cristo. Ahora, esta mujer que ve Juan nos dice que está encinta. Nos dice eso el versículo 2. Estaba encinta, eso significa embarazada. Ahora, ¿de quién? Pues vamos a ver que estaba embarazada del Mesías. Y claro, debemos entenderlo así porque
¿De quién vino Cristo? Cristo vino del pueblo de Israel. Cristo era hijo de Abraham, Cristo era de la tribu de Judá, hijo de David, Cristo era israelita. El mismo Pablo en Romanos 9 dice, hablando de los israelitas, dice, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y hablando de los israelitas dice, y de los cuales, según la carne, vino Cristo. Cristo nació del pueblo de Israel. Y hablando de Cristo dice, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces, ¿qué significan estos dolores de parto en la angustia del alumbramiento que nos dice el versículo 2? Pues es el deseo angustioso y desesperado del pueblo de Dios para que viniera el Mesías. Eso es lo que hemos cantado en este himno que quizá no conocíamos mucho. Oh ven, bendito Emmanuel. De la maldad rescata a Israel, que llora en triste desolación y espera ansioso su liberación. Es una canción que bien podrían haber cantado los israelitas antes de la venida de Cristo. Era como con dolores de parto, estaban esperando la venida de su Mesías. Como dice el profeta Isaías, en Isaías 26, 17, como la mujer encinta cuando se acerca el alumbramiento, gime y da gritos en sus dolores, así hemos sido delante de ti, oh Señor. Y así nos dice la palabra de Dios cuando vino Cristo. ¿Os acordáis de cuando fue presentado en el templo? Allí estaba Simeón. Y la Biblia nos dice que él era de los que esperaban la redención de Israel. Y después él le comenzó a hablar de Cristo a los que esperaban la consolación de Israel. Había unos judíos que estaban ansiosos, esperando que Israel fuera redimido, que llegara el Mesías, que el Mesías fuera alumbrado, que el Mesías viniera. Y de eso nos está hablando este texto. El pueblo de Dios, los que de verdad eran salvos dentro de Israel, estaban esperando la venida del Mesías. Oh ven, bendito Emmanuel. Esa es la mujer, es el pueblo de Dios. Ahora, ¿quién es el Hijo? Por supuesto, el Hijo en esta historia es el Mesías. Es Cristo, que nació como Hijo del pueblo de Dios para representar así al pueblo de Dios en su vida y en su muerte. La descripción que Juan hace y que Juan ve de este Hijo, de este Mesías, ahora, si te fijas, no es la de un bebé que fue acostado en un pesebre. No es lo que nos dice ahí. Dice que dio a luz, versículo 5, a un hijo varón que regirá con vara de hierro. Regirá con vara de hierro. La visión de Juan pasa por alto las distintas etapas de la humillación de Cristo y nos habla de su exaltación. Regirá con vara de hierro. Esa referencia es una referencia al Salmo 2. El Salmo 2 habla principalmente de Cristo. Dios le dice, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y entonces Dios le dice a su hijo, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. El padre le dice al hijo. Y después dice, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. No habla de su primera venida, sino de su segunda. Porque Cristo vino al mundo en su primera venida, como niño, como humilde, como siervo. Pero la Biblia nos dice que vendrá en su segunda venida como rey, como juez, a reinar con vara de hierro. Eso nos habla de la justicia y también del juicio que caerá sobre los que han rechazado a Cristo y han continuado en sus pecados. Hemos cantado antes, al mundo paz, llegó Jesús, pero también el mismo himno dice, al mundo Él gobernará con gracia y con poder. Ese es el Mesías que anhelamos. Ese es el Mesías que anhelamos. Recordamos el pesebre cada año en diciembre. Recordamos la cruz cada año en Semana Santa. Pero nuestra confianza y nuestra esperanza, y a quien esperamos, no es a un Salvador que venga en un pesebre. No es a un Salvador que vuelva a morir en la cruz, no. Al Salvador que esperamos es a un Salvador que llegará en un caballo blanco, justo y vencedor, venciendo y para vencer. Esperamos al Cristo que viene a regir con poder. Mi Salvador no está ahora recostado en un pesebre. El pesebre está vacío. Mi Salvador no está ahora crucificado en la cruz está vacía. Mi Salvador no está ahora en una tumba, la tumba está vacía. Nuestro Salvador está ahora en el trono y un día pronto viene a reinar y volverá
a juzgar con vara de hierro. Y esa es nuestra esperanza, y ese es el Salvador que esperamos. Un Salvador que sí se humilló, pero ahora va a ser exaltado por los siglos de los siglos. Así que tenemos a la mujer que representa al pueblo de Dios, del cual vino Cristo. Tenemos al Hijo que representa a nuestro Salvador. Pero lo extraño en esta visión del nacimiento de Jesús es que hay un dragón. Hay un dragón. Ven conmigo al versículo 3. Apareció otra señal en el cielo. Las señales hablan de maravillas, de cosas que no se esperan. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas. Ahora, los dragones siempre han sido criaturas fascinantes. La raíz de la palabra incluso significa eso. Pero criaturas terribles, criaturas fuertes, crueles y malvadas. El rojo intenso, escarlata, es un color que se asocia ¿con qué? Con la realeza, con el poder. Pero también es un color, el color rojo intenso, que se asocia con el peligro. Y por otros textos, en Daniel y aquí en Apocalipsis, sabemos que los cuernos se refieren a reyes que él controla. Nos habla de que Satanás controla lo que los presidentes, gobernadores, reyes hacen. Satanás tiene control sobre este mundo. A veces nos preguntamos, ¿pero quién estará detrás de las leyes que se hacen? Y a veces sabemos que incluso detrás de los presidentes y gobernadores hay gente muy poderosa, muy rica, que está controlando el mundo, pero detrás de ellos hay alguien más poderoso. Está Satanás. Él tiene el poder. Él lleva estos cuernos a donde quiere, estos reyes, estos poderosos. Él controla lo que hacen. Es más, tiene muchos que le siguen. Nos dice que su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Entonces Satanás no lucha solo. Tiene un ejército de demonios y seguramente esto se refiere a ángeles caídos, esa tercera parte de las estrellas del cielo, o poderosos que le siguen. Pero incluso este texto nos habla de más descripciones de Satanás. Cuidado porque hay un dragón. El Belén parece muy bonito hasta que ves un dragón ahí. Hay un dragón. Versículo 9 nos dice también, y fue lanzado fuera ¿quién? Se describe más al dragón, el gran dragón. No es que sea un dragoncito pequeño, el gran dragón. El gran dragón. No sé si algunos de vosotros visteis esa película de niños o de dibujos, Cómo entrenar a tu dragón. Dragones pequeñitos, domesticables, bonitos. ¡Ay, qué bonito el dragón! No está hablando de ese tipo de dragón. Eso es un dragón feroz, un dragón cruel, un dragón violento. El gran dragón. Y luego dice la serpiente antigua. ¿Os acordáis de lo que hemos dicho de Génesis 3? Él es la serpiente antigua. Él es la serpiente que tentó a Adán y Eva. Y luego dice que se llama diablo y se llama Satanás. Versículo 9, el cual engaña al mundo entero. Date cuenta de eso. Satanás está engañando al mundo entero. Todos los que no son de Cristo, todos los que no han recibido a Cristo como Señor y Salvador están engañados por Satanás. Y cristiano o no cristiano que estás aquí, creyente o incrédulo, te tengo que decir una cosa, Satanás es real. Satanás es real. Y es un dragón. O es descrito como dragón. No es un dragón domesticable, no es un dragón bonito. Es feroz, cruel, violento, engañador, asesino. Satanás odia, aborrece, detesta malignamente todo lo que tiene que ver con Cristo. Todo lo que tiene que ver con Cristo. Eso es lo que dijo Primera de Pedro también 5:8. Vuestro adversario, el diablo. ¿Y como quién se le compara? Como león rugiente. Anda buscando a quién devorar. Y si no acudes a Cristo, te tiene en sus fauces. Te tiene bien cogido. Solo en Cristo tienes libertad, como vamos a ver. Y se nos dice incluso en este texto, en este pasaje que hemos leído, que no solamente es un dragón, sino es un dragón que tiene gran ira. Versículo 12 y versículo 17 habla de la gran ira que tiene este dragón. Satanás no es sin emociones, no, está airado continuamente para hacer todo el daño que pueda. Ahora, en nuestra sociedad, Satanás ha ganado una gran victoria. ¿Y sabes cuál es una de las mayores victorias que ha obtenido Satanás en nuestra sociedad? Que la gente piense que él no existe. Que la gente piense que él no existe.
ahí los tiene pillados. Porque como es de broma, se ríen en Halloween, jajaja, con el tridente, con los cuernos y con la cola, jajaja. Y muchos creen que es simplemente un personaje ficticio. Es un personaje inventado, muchos creen. Y la gente se piensa, no, el que manda en mi vida soy yo. Así de listo es el diablo. Él te dice, sí, tú piensas que eres tú el que manda en tu vida. Tú piensas eso. Como escribió un poeta inglés, yo soy el amo de mi destino, yo soy el capitán de mi alma. Mentira, no lo eres. Si estás sin Cristo, quien es el amo de tu destino y el capitán de tu alma es el dragón, Satanás. El mismo Juan que vio esta visión dijo en 1 de Juan 5:19 que el mundo entero, que si no estás en Dios, si no eres de Dios por medio de Cristo, el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está aprisionado por el maligno. Y quería hablar especialmente con los que estáis aquí y no os habéis rendido a los pies de Cristo y no le habéis recibido como Señor y Salvador. Si no has experimentado ese nuevo nacimiento, si no has recibido el perdón de pecados, quizá tú te piensas que tú mandas en tu vida, que tú decides lo que haces, que tú controlas esto o aquello. No te equivoques, no te equivoques. Estás bajo el maligno. Si Cristo no es el rey de tu vida y te tiene engañado, tú te piensas que tú conduces, pero es un volante de juguete. El que lleva el coche es Satanás en tu vida. Quizá tú dices, bueno, ¿cómo que Satanás es el que lleva el coche? Pero Satanás no querría que yo viniera a la iglesia. Y mira, estoy aquí cada domingo. ¿Es que te piensas que Satanás es tonto? Claro que quiere que tú vengas a la iglesia. Y así toda la semana puedes pensar, he venido a la iglesia, ¿puedo hacer lo que me da la gana? Claro que sí. Satanás te va a dejar hacer hasta donde te pueda engañar, para tenerte engañado, para que tu conciencia esté tranquila. Así te pilla Satanás. Él es el engañador y te tiene en sus fauces como dragón, te tiene en sus fauces como león, si tu Salvador no es Cristo. Si no has entregado tu vida a Jesucristo, Satanás es mucho más listo de lo que crees. Él quiere que estés aquí, claro, pero que no te entregues al Señor, que vengas cada domingo, pero ya está, para que tu conciencia esté tranquila el resto de la semana. ¿Y a dónde dirige el dragón? ¿A dónde te dirige? Pues al infierno preparado para él y para sus demonios. Es un dragón feroz, date cuenta de eso. Satanás existe y es un dragón feroz. Esos son los personajes, la mujer, el pueblo de Dios, el Hijo, el Mesías, pero está el dragón ahí también. Ahora, ¿cuál es el problema en esta historia? En esta historia navideña diferente. Pues el problema lo encontramos en el versículo 4. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Tenemos un problema, y un problema gordo. Esa mujer tenía un gran problema. ¿Por qué? Porque iba a dar a luz, estaba a puntito de dar a luz. Y enfrente de ella hay un dragón terrible queriendo devorar al niño. ¿Cuál es el problema del que nos habla este texto? Pues nos habla del deseo incansable de Satanás de destruir a Cristo y también a su pueblo. Eso es lo que nos está hablando este texto. Satanás siempre ha querido destruir a Cristo. Ahora, vamos a hacer un repaso por la historia de la humanidad, por la historia bíblica, para ver que eso ha sido así. Hemos leído antes el versículo de Génesis 3:15. Satanás estaba ahí, presente, la serpiente, en la cual Satanás estaba metido, escuchó que Dios dijo, la simiente de la mujer te herirá en la cabeza, te herirá mortalmente en la cabeza. Así que, ¿qué es lo que ha buscado siempre Satanás? Destruir la simiente de la mujer, la descendencia de ella. Y lo intentó desde el principio. ¿Qué pasó con los hijos? Los dos hijos, únicos hijos que tenían, Adán y Eva. Caín mató a Abel. ¿Por qué lo mató? Nos dice 1 de Juan, porque era del maligno, era de Satanás, por eso mató a su hermano. Y Satanás estaba frotando las manos, ya tengo destruida la simiente de la mujer. Pero ¿qué pasó? Dios le dio a Eva otro hijo y muchos más hijos. Vino Set y desde ahí comenzó otra vez la simiente de la mujer y comenzó a pasar otra vez. Tenía que venir de la descendencia de Abraham y nace Isaac. ¿Y qué hace Ismael, el otro hijo? Comienza a perseguir a Isaac, pero Dios no lo permite. Luego levanta a Esaú,
para que mate a Jacob, pero Dios no lo permite, Dios protege la simiente de la mujer. Lo intentó Satanás otra vez en Egipto. Satanás sabía por la promesa que Dios le había dado a Abraham que en 400 años el pueblo estaría esclavo y que Dios levantaría un libertador. Y Satanás pensaría, ahí está, tengo que atacar. Así que, ¿qué hace Satanás? Cuando sabe que se van a cumplir los años para que nazca ese libertador que liberte al pueblo de la esclavitud en Egipto, redobla sus esfuerzos y ahora Faraón dice, hay que matar a todos los niños para que ese libertador que iba a venir sea destruido, para que la simiente de la mujer sea destruida. ¿Y qué hace Dios? Protege a Moisés. Protege a Moisés y es salvado milagrosamente para después, por la mano de Dios, liberar al pueblo y sacarlo de Egipto. Ahora el Mesías también tenía que venir de David. Dios le dice que el Mesías vendría de David y vendría de Judá y entonces de David. ¿Y qué hace Saúl cuando se entera que David va a ser rey? Intentar matarlo otra vez, la simiente, la serpiente, intentando destruir la simiente de la mujer. Pero por supuesto, y bueno, podríamos ver otros casos como en el caso de Esther. Todo el pueblo de Dios estaba en cautiverio, ahora es el momento, ahora cuando todos están aquí, los destruyo a todos y nos quedamos sin Mesías, nos quedamos sin libertador. Pero Dios utiliza a Esther y Mardoqueo para proteger la simiente de la mujer. Y llegamos al nacimiento de Cristo. Todos los esfuerzos de Satanás habían servido para nada. Ahí estaba el esperado. Y nace Cristo. ¿Y qué hace Satanás? Otra vez lo intenta. Otra vez lo intenta. Y por supuesto lo que más describe este pasaje es ese último intento, o penúltimo si se puede decir, de Satanás, de destruir a la simiente de la mujer. Cuando los magos van y hablan con Herodes, Satanás instiga a Herodes para que vaya a matar a Jesús. Si mato a todos los niños que hay en Belén, no habrá libertador. Me habré deshecho de la promesa. Y Herodes, como sabemos, mandó matar a todos los niños que había en Belén, pero Dios protegió a su hijo llevándolo a Egipto. Ayer fue 28 de diciembre, el día llamado de los santos inocentes, pero aunque no sabemos el día que fue, lo que se recuerda en ese día es la matanza de los niños que hizo Herodes. Una matanza cruel, una matanza otra vez que quien estaba detrás no era otro más que este dragón, intentando devorar al hijo de la mujer. Y quiero hacer un paréntesis aquí, un paréntesis. Satanás queriendo matar niños pequeños. ¿A qué te suena eso? Al aborto que está ocurriendo en nuestras narices, en nuestra sociedad. El aborto moderno es también eso, es el asesinato de niños en el vientre materno. Que no te engañen diciendo que es la interrupción voluntaria del embarazo. Las palabras cuentan. Y el aborto no es interrupción, porque si tú me interrumpes, yo luego puedo seguir. Si interrumpes algo, luego puedes seguir. No. El aborto es la terminación, el asesinato voluntario de niños en el vientre. Eso es lo que es. Esa es la realidad. Ahora, el otro día estaba pensando en esto. Piensa en todas las series y documentales que salen ahora en cuanto a medicina y médicos y enfermeros y operaciones y demás, pero a que no has visto ninguna sobre cómo se hacen los abortos. ¿A que no has visto ninguna? ¿Por qué? Porque Satanás quiere ocultarlo. Satanás quiere ocultar lo que está ocurriendo en nuestra sociedad. El asesinato cruel de los bebés. ¿Sabes cuáles son los datos de los abortos en España? Están creciendo. Nos dicen, no, si se legaliza entonces descenderá. Justo lo contrario. En el año 2023, 103.000 niños fueron asesinados en el vientre de su madre. Date cuenta de lo que es eso. 103.000 niños. ¿Sabes cuántos niños nacieron en el año 2023? Y eso te debería de poner los pelos de punta. 320.000. Es decir, que de cada 4 niños que nacen en España, 1 lo asesinamos. Esto es horripilante. Esto es horripilante. Piénsalo. Un colegio que hay 400 niños. ¿Qué haríamos si llega un loco y mata a 100 niños de esos 400? Lo encerraríamos, se volvería la gente loca en contra de él. Pero estamos haciendo lo mismo. 1 de cada 4. Dios me ha dado 4 hijos. Y solamente empezar en esto debería hacernos pensar. Dios ha dicho, no matarás. Y Satanás está detrás de esta maldad tan cruel que es el aborto. Es totalmente satánico. Es lo que ha hecho el dragón desde el principio. Con Faraón, con Herodes. Es lo que ha hecho el dragón. Y lo está
lo está logrando en nuestra sociedad. Y como cristianos debemos estar firmes y ser los primeros en denunciar esta verdad. Y ahí cierro el paréntesis que quería hacer. Ahora Satanás quería devorar la simiente de la mujer, pero no lo consiguió. Incluso no aceptó la derrota y después pensó, si mato a Cristo, entonces ya lo lograré. Y quizás Satanás pensaba que con la muerte de Cristo, entonces pudiera haberle vencido, pero justo lo contrario. Cuando Satanás decía, por fin he devorado al Mesías, cuando Satanás dañó al Mesías, sí, le dañó en el tobillo. Satanás fue herido mortalmente en la cabeza. El texto nos dice que Satanás no lo logró. Y sabemos que en la cruz del Calvario, allí Satanás fue herido mortalmente. Ahora, ¿sabes qué? Como el texto también nos dice, Satanás no ha logrado destruir a Cristo. Pero ¿a qué se dedica Satanás ahora? A intentar destruir a la descendencia de Cristo. Como no ha podido con Cristo, va a por ti. Va a por ti, cristiano. Tienes que saberlo bien. Y si estás en la duda, si estás en la duda de si entregarte al Señor o no, ahí es cuando Satanás va a dar todos sus esfuerzos. Porque a ver si voy a perder uno de mis bienes, que tanto los quiere. Ahí es cuando Satanás atacará con toda su fuerza. ¿Y sabes qué? El problema es que Satanás no se cansa. ¿Sabes por qué? Porque tiene poco tiempo. El versículo 12 nos dice que él viene a atacar y sabe que tiene poco tiempo. Tiene poco tiempo, así que ataca con gran ira. Él incluso nos dice que es el acusador de nuestros hermanos. Se centra también en los cristianos, en acusarte una y otra vez. Tú, cristiano, eres el objetivo. Hay un libro, El progreso del peregrino, que nos habla de esta lucha también. Cristiano, el protagonista allí, en El progreso del peregrino, está andando. Este libro que escribió Juan Bunyan. Y sigue su camino. Y nos dice, y a poco trecho se topó con Apolión. El monstruo era de horrible aspecto, estaba vestido de escamas como de pescado, como un dragón, de lo cual se enorgullecía, tenía alas como de dragón, pies de oso y su boca era como la boca de un león, de la cual salía fuego y humo. Y entonces Apolión empieza a acusar a Cristiano una y otra vez, a acusarle de que ha sido infiel al Señor. ¿Y sabe lo que dice Cristiano ante el acusador? Dice, todo esto es cierto y habría mucho más para decir, pero el príncipe a quien sirvo y honro es misericordioso y pronto para perdonar. Cuando Apolión escucha eso, en ese momento Apolión, sin poder contener su rabia, prorrumpió en voces diciendo, soy enemigo de ese príncipe, aborrezco su persona, sus leyes y su pueblo, he venido con el propósito de deshacerme de ti. Eso es lo que busca Apolión. Eso es lo que busca Apolión. Pero gracias a Dios, aquellos que de verdad están en Cristo son más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y en tercer lugar, hemos visto los personajes, hemos visto el problema, vamos con la resolución de todo, la victoria. Porque el Hijo de Dios se encarnó. Nos dice Gálatas 4:4, nació de una mujer, y es lo que celebramos en Navidad, un nacimiento. Y nos dice aquí el texto, que aunque Satanás le quería destruir, Dios lo arrebató para sí y para su trono. Y sabemos que después de la muerte y resurrección de Cristo, Cristo ascendió. El Padre lo arrebató al cielo y se sentó allí en su trono. El dragón se pensaba que había ganado la victoria, pero es cuando sufrió esa herida mortal en la cabeza. Satanás, después de la cruz, escucha esto bien, después de la cruz, Satanás es un enemigo derrotado, que sabe que tiene que retirarse. Sabe que le queda poco tiempo de vida. En Hebreos 2:14 nos dice esto, que Cristo, que también participó de lo mismo, que Cristo vino para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Piensa en esas palabras, Cristo destruyó por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte, al diablo. La profecía se cumplió, la simiente de la mujer Jesucristo hirió mortalmente a la serpiente. El dragón ha sido ya derrotado. Hay victoria en Cristo. Y después de eso, Satanás sabe que ya no puede destruir a Cristo. Así que, como hemos dicho, su táctica ¿cuál es? Pone todos sus esfuerzos
en hacer todo el daño que pueda a la descendencia, a los seguidores de Cristo, en cierta manera a los hermanos menores de Cristo. Eso es lo que hace. En este texto vemos además cómo Satanás experimenta derrota tras derrota. Y eso nos llena de ánimo y esperanza. ¿Por qué? Porque la victoria está asegurada para los que sirven y aman a Cristo Jesús. Y aquí vemos cómo Satanás, en este capítulo, es que no le sale ni una. Va de derrota tras derrota, derrota tras derrota. Intenta devorar a este niño y no puede. Intenta luchar en el cielo contra ángeles y no prevalece. Después intenta perseguir a la mujer y no puede. No puede, porque en Cristo hay victoria para ti. En Cristo hay victoria para ti. Cristiano, Satanás puede atacarte. Cristiano, date cuenta que Satanás es real y va a por ti. Pero date cuenta también, cristiano, que en Cristo hay victoria. En Cristo hay victoria. Y el verdadero cristiano, aquel que ama y da su vida a Cristo, va a experimentar victorias. Sí es verdad que alguna vez la batalla se pondrá difícil, sí es verdad que a veces el enemigo nos tiene y nos causa algunos daños, pero la guerra la tenemos ganada, no por nosotros, no por nuestro esfuerzo, por nuestra bondad, por nuestra perseverancia, no. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así que eso es lo que nos dice, la victoria está asegurada en Cristo. Ahora, ¿qué pasa con el pueblo de Dios en este texto? Es muy precioso lo que dice en el versículo 6. La mujer, el pueblo de Dios, huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios. ¡Qué preciosa descripción! ¿Y no estamos como iglesia de Cristo en el desierto? Es una descripción que la Biblia hace muchísimas veces. Estamos en el desierto, aún no estamos en la tierra prometida. No, estamos en esos 40 años de ir por el desierto. Pero ¿quién nos va a dar el maná del cielo? El Señor nos va a sustentar. Es el lugar que Dios tiene preparado para nosotros, el desierto. Tenemos que pasar por el desierto mientras estemos aquí. Ahora, a veces pasar por el desierto no es fácil. Si alguno habéis estado en un desierto, alguna vez, no es fácil. En Canarias, en Tenerife, hay una parte que, en la isla de Fuerteventura, me acuerdo de ir y había una parte que era un gran desierto. Y mi esposa y yo andamos como unos 100, 200 metros, pero no nos metimos más que eso, porque yo no quiero estar mucho tiempo en un desierto. En Almería creo que también hay desierto, una parte de desierto. El desierto es complicado, pero si sabes que Dios está contigo, si sabes que Él va a traer roca, agua de la roca y pan del cielo, entonces puedes estar tranquilo, porque estás en el lugar preparado por Dios para ti, y Dios protege a su pueblo. No es Él el que ha dicho, como dijo el salmista, preparas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Aún estando en el desierto, aún estando el dragón que va por mí, Dios prepara mesa para nosotros. Aunque Satanás utilice todas las tácticas maliciosas, incluso, como dice después, lanza aguas, incluso de todo su furor. No, aunque haga todas esas cosas, Dios protege a su pueblo. Dios protege a su pueblo. Cristiano, puedes estar tranquilo. Quizás estás pasando por un desierto. Bueno, todos estamos pasando por un desierto, pero quizás te das cuenta más del calor, de la dificultad, de los problemas que hay en ese desierto. Pero confía en que ese desierto es el lugar preparado por Dios. Que aunque estés en el desierto, Dios da su maná y Dios da su agua. Dios da su palabra para confortarte. Dios da a su Hijo para consolarte. Dios te ha dado su Espíritu para guiarte. Estás en el desierto, pero Dios lo tiene todo controlado. No desesperes. Ahora, ya para acabar, ¿cómo podemos aplicar esto a nuestra vida? ¿Cómo podemos vencer al diablo? La Biblia nos dice que el pueblo de Dios puede vencer al dragón. Sí, puedes vencer al dragón. Versículo 11, mira lo que dice. Y expondremos este texto y acabamos. Y ellos, hablando del pueblo de Dios, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Satanás es un dragón. Satanás es poderoso. Satanás es fiero. Satanás es cruel. Pero le puedes vencer. Le puedes vencer. ¿Y cómo le puedes vencer? Nos lo dice. En primer lugar, por medio
de la sangre del Cordero. Ahí está el poder. No está en ti, no está en tus buenas obras, no está en tu desempeño, no está en tu penitencia, no está en que tú seas mejor persona que el resto de tus vecinos. No, no y no. La victoria está en la sangre de Jesús. En la sangre de Jesús, en la muerte de Cristo. ¿Sabes qué? En la muerte de Cristo no solamente hay limpieza para nuestros pecados, pero al mismo tiempo que hay limpieza para nuestros pecados, hubo la derrota final y mortal de Satanás. Así que Satanás, que se nos describe como el acusador, Satanás va a venir. Y tú, si eres cristiano, lo habrás experimentado. Satanás viene y te acusa. Te trae a la memoria pecados que has hecho hace 20 años, hace 10 años, hace 5 años. Te los trae a la memoria. Te acuerdas más de eso, te lo trae a la memoria más de lo que comiste ayer. Te trae esos pecados y te acusa, y te acusa, y te acusa. Él es el acusador. Él busca derrotarte. Y por eso es llamado el acusador de nuestros hermanos, versículo 10, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche. ¿Pero qué nos dice ese versículo? Que ha sido lanzado fuera, que que Cristo ha ganado la victoria y la salvación y el poder y el reino y la autoridad de su Cristo. Así que ¿cómo le puedes vencer? Llevándole a la cruz otra vez. Llevándole a la cruz otra vez. Cuando venga Satanás y te acuse, cuando venga Satanás y te tiente, ¿sabes lo que tienes que hacer? Recuérdale lo que pasó en la cruz. Recuérdale a Satanás lo que pasó en la cruz. Cuando Satanás te acuse, cuando Satanás te diga, tú no vales, tú has pecado, Cristo no puede salvar a un pecador así, tú estás fuera, vas a ser condenado, ¿sabes lo que puedes decirle? Satanás, ¿te acuerdas de la cruz? ¿Te acuerdas de lo que pasó en la cruz? Satanás, allí mis pecados han sido perdonados, no hay ya condenación para mí, Satanás. Pero dile más, dile, Satanás, mírate en la cabeza. Satanás, mira la herida mortal que tienes en la cabeza. Satanás, te quedan 2 telediarios. Satanás, vas a caer. Satanás, eres derrotado ya. Sí, es verdad que soy pecador, pero Cristo en la cruz es un gran salvador y allí te derrotó. Satanás, vete, aléjate de mí, Satanás. Cristo ha prometido que somos más que vencedores por medio de Jesucristo. Así que podemos decir lo que dijo el profeta Miqueas: tú, enemiga mía, tú, enemigo mío, no te alegres de mí, porque aunque caí me levantaré, aunque more en tinieblas, el Señor será mi luz. No es que yo pueda, no es que yo me haya ganado ya el cielo, no es que yo te pueda ganar, Satanás, por mí, es por Cristo, por Cristo. Así que la victoria, la clave para la victoria está en la sangre de Jesús. Ahí está la clave. Eso es lo primero y lo principal. Ese es el origen de la victoria del creyente, pero el versículo dice, también hay un medio, y es la palabra del testimonio de ellos. Dice, por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, versículo 11. El origen de la victoria del creyente está en la muerte de Cristo. El medio principal por el que ganamos esa victoria, ¿cuál es? La predicación de la palabra. Si Dios va a salvar almas, será por la sangre de Cristo derramada por ellas. Pero, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Predicar la palabra. Ah, bueno, no, tú tienes que predicar la palabra, eres responsable de predicar la palabra, y Dios utiliza la predicación de la palabra para quitarle a Satanás sus bienes, para derrotar más y más a Satanás. ¿Cómo vence la iglesia al diablo? Por la palabra de su testimonio. Es lo que ordenó Cristo a su iglesia: me seréis testigos, testimonio, me seréis testigos cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Sabes lo que más teme Satanás? Después de la sangre de Cristo, después de lo que ocurrió en el Calvario, teme la predicación fiel de esa cruz, la predicación fiel de la palabra de Dios. Cuando lo escucha, sale corriendo. El testimonio fiel del Evangelio lo teme Satanás, porque así es como pierde terreno. Así es como la iglesia le roba lo que más quiere, esas almas que tienen su poder. 1 Corintios 1:21 nos dice que le agradó a Dios salvar a los creyentes, ¿cómo? ¿Por medio de qué? Por la locura de la predicación. Dios los podría haber salvado por un milagro que ocurra sin ningún medio. Dios los podría haber salvado por una piedra que le dijera cómo ser salvo. Pero Dios ha querido que las personas se salven, que las personas se conviertan, que las personas pasen de muerte a vida, de estar sujetas al dragón a ser siervos de Cristo. Dios ha querido que eso ocurra por medio de la predicación del Evangelio.
por medio del Evangelio siendo expuesto claramente, por medio de que tú vayas y le digas a tu amigo, vecino o familiar que Cristo Jesús vino a salvar pecadores, que lo que más necesita Él es arrepentirse y creer en Cristo. Por medio de la predicación, por medio de la palabra del testimonio, venceremos a Satanás. A Satanás. Ahora, así que cristiano, predica, habla a los demás, apoya la predicación sana y fiel de la palabra de Dios, porque es la espada que tenemos como iglesia contra Satanás. Es nuestra espada. ¿Cuál es la espada? La palabra de Dios. Ahora, ¿pero cómo deben ser nuestras vidas? Pues dice ahí que aquellos que vencían a Satanás, al dragón, por la palabra de su testimonio, menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Muchos de los primeros lectores de Apocalipsis, si seguían a Cristo, se jugaban la vida. Y aquí se nos muestra lo que Juan había dicho también en Juan 12:25. El que ama su vida, la perderá. Pero el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Es la paradoja del Evangelio, que si tú amas mucho la vida, al final vas a perder la verdadera vida. Pero si tú no amas esta vida terrenal, no te apegas a esta vida terrenal, entonces tendrás vida verdadera, espiritual. Y el testimonio de tu vida, la palabra predicada, ¿sabes? Se queda sin poder, se queda desafilada. Esa palabra que es la espada se queda desafilada si tu vida no lo muestra. Si amas tanto tu vida terrenal, si solo te estás agarrando a las cosas de este mundo, a tu trabajo, a tu coche, a tus posesiones, a tu familia, y solo estás pensando en las cosas de este mundo, tú podrás hablar quizás de la Biblia, pero la espada está sin filo, la espada está completamente desafilada. Cuando todos tus afectos van hacia lo que hay aquí y no lo que hay en el cielo, cuando tu mente se inclina más al aquí y a la ahora y no a la eternidad, cuando amas más otra cosa por encima de Cristo, entonces tu palabra pierde el sabor, pierde el filo. Pero cuando dejas las cosas de este mundo y te enfocas en lo celestial, cuando le das tu vida a Cristo para que Él te utilice, entonces tu palabra tiene poder, porque no es la tuya, es la palabra de Cristo saliendo de ti. Ahora, cristiano, para acabar ya, aunque Satanás intente destruirnos, como cristiano tú le puedes vencer, no en ti mismo, sino por medio de la victoria de Cristo. Hemos cantado Castillo fuerte en nuestro Dios, del monje alemán Martín Lutero, que Dios lo salvó maravillosamente. Y hemos cantado diciendo, lo vamos a cantar ahora. Y dice la última estrofa: aun si están demonios 1000 prontos a devorarnos, no temeremos porque Dios sabrá aún prosperarnos. Que muestre su vigor, Satán y su furor, dañarnos no podrá, pues condenado es ya por la palabra santa. Por la palabra santa. Hay victoria contra el dragón en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre Celestial,